Cuando yo me levanto el domingo en la mañana, voy al baño, normal a orinar, y veo que sale un poco de sangre. Cuando llegué aquí, se lo comenté al hermano Eric, nada más, y ahí me estuve, que saliendo y entrando, eso lo llaman los doctores en la medicina una hematuria. Yo no sabía que era eso hasta. Ahora sí puedo ser un poco médico, porque sé bastante ahora. Y resulta, mis hermanos, que esa situación, pasé todo el domingo, después de que me fui de aquí, entonces mi celda, mejor vayamos a buscar a los que saben, y primeramente fuimos a Leváis, ahí en Tres Ríos, me pusieron una sonda y una vía, disque para lavar, pero llegó otro y dice que eso no sirve, que tenía que ser de 3 vías. Entonces, eso lo ponen por el caño de la orina, eso duele, y me la quitaron, me pusieron una de 3 vías. Pusieron una sustancia neutra, no sé cómo le llaman los médicos, para ir lavando la vejiga, para ver si iban a encontrar si se paraba el sangrado. Resulta que eso no dio. Yo llegué a Leváis ese día, el lunes, a las 8, salimos como a las 11:30, 12, y me dice Elda, mejor vayamos al hospital de Cartago. Bueno, ellos también me refirieron al hospital de Cartago. Entonces pasamos como no había mucho tiempo, nos fuimos a almorzar ahí de camino, y de ahí me fui para el hospital Emergencias Max Peralta. Siempre sangrando, mis hermanos, nunca paró. Después de que me bajé aquí el domingo, nunca paró. Llegamos al hospital después de mediodía, ahí me dieron las 8:30 de la noche, ahí ya me pusieron igual, pero ya esta vez me pusieron 3 litros, lavando y lavando, y yo le digo al doctor, si hay un sangrado ahí, si usted lo lava, obvio que se va a ir bajando, pero el mal va a estar ahí. Bueno, como ellos son los que saben, me dice que van a ponerme más suero, y me pusieron más suero. El asunto es que a las 8:30 de la noche me mandaron para la casa, todavía seguí sangrando, porque ellos nunca le dieron en el chiste sangrado. Voy a brincarme un poco para acelerar, mis hermanos, y pasé el martes en casa y miércoles y siguió el sangrado. Regresé al hospital, ya no recuerdo qué fecha era. El asunto es que yo pasé la Navidad ahí, y de ahí me mandaron para el hospital de Turrialba, porque como es nuevo, tenían que hacerme un examen, un ultrasonido, y el doctor de ahí resulta que marcando las 4 del hospital Max Peralta se fue. Entonces cuando el doctor me vio, me dice hay que hacerle un ultrasonido. Entonces me mandaron en ambulancia hasta Turrialba. Ahí la señora ya empezó, me puso todavía otra vía, porque había que limpiar la vejiga para ver cómo estaba, porque había mucha sangre. Y me dice, aquí está confuso porque tiene mucha sangre, no le puedo dar un buen diagnóstico. Otra vuelta para atrás, al hospital Max Peralta. Ahí me pasé, creo que la Navidad, y me pasé ahí metido, ahí, mis hermanos. Bueno, voy a cortar unas fechas porque no recuerdo exactas las fechas. El asunto es que ya para el 31 sigo sangrando. Y esa noche llega un doctor judío, bueno, un interno, y ya me dice, toca hacerle una citoscopía, y de una vez aprovecho para hacerle la biopsia. En vivo, mis hermanos, eso duele. En vivo, y eso duele. Pero aún así, eso no curó nada. Seguí, y entonces llegó mi hija Patricia, dice, ya el sábado 3 de enero, ya llevaba casi que 21, 22 días sangrando. Me dice Patricia, papi, yo veo como que no le están prestando toda la atención, vamos al hospital geriátrico. Sábado 3 de enero, ya nos dispusimos a ir,
y llegamos al hospital geriátrico y me dicen: los sábados no trabajamos, puerta cerrada. Vaya, toque ahí al San Juan de Dios a ver si lo ven. Voy al San Juan de Dios después de mediodía, hasta las 3 de la tarde estoy ahí cuando me atienden. Está bien, me hacen referencia al Calderón Guardia, voy al Calderón Guardia y me dicen: usted no le toca aquí. Hay que hacerle un poco jocoso, si no me pongo a llorar. Y como dice la canción, entonces dimos la media vuelta y dice Patricia: y pasemos a almorzar algo. Ya pasamos a la casa, almorzamos algo, ni modo. Y ya cuando estoy ahí, y me dice: ¿cómo está la situación suya? Ya le cuento. ¿Y sabe qué me dijo? Aquí no le podemos parar el sangrado, no podemos hacer nada. 1:30 de la mañana el domingo. Entonces, le digo: gloria a Dios, así le dije. Yo sí sé quién va a hacer algo, le dije. Ya en eso ya me han salido. Llegué a la casa como a las 2 de la mañana y me dan ganas de ir al servicio. Y cuando me doy cuenta, estoy abrazado al del pedestal del lavatorio, desmayado. El que me trató de levantar fue Esteban. Y dice: papi, vamos a llamar a 900. Le digo: no llamen a nadie, no quiero volver ahí. 2 de la mañana el domingo. Y ya cuando vuelvo al servicio, ni una gota de sangre, mis hermanos. Para la gloria del Señor, mis hermanos. Después de ahí, domingo 4 de enero, ni una sola gota de sangre volví a botar. Pero ¿qué sucedió? 22 días botando sangre, se presenta la anemia. Entonces, con solo levantarme de la cama, ya yo veía mareado, caía, y yo no me di cuenta en cuánto se había bajado la anemia. Bajó a 7, cuando lo mínimo es 14, entre 14 y 18. Entonces yo tenía la anemia en 7. Imagínense. Eso era como para hacerle transfusión a uno. Pero aún así, mis hermanos, ya gracias al hermano Miguel también, que conoce un poco de medicina natural, me consiguió carao con cuculmeca. Ahí Elda fue buscándome otras cosas como hígado. Después de ahí fuimos donde un doctor de medicina mixta, o ¿cómo se llama? Medicina integral. Ahí ese doctor me mandó hierro. He estado tomando hierro y para la gloria del Señor, aquí estoy, mis hermanos, he subido. La última medición fue 9.5. Y tuve cita ahora el jueves para que el doctor me dijera: ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Y para la gloria del Señor salió todo limpio. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Pero Miguel, vaya a darme el agua. No, tranquilo. Y nunca falta alguien, ¿verdad? Salido. ¿Cómo es que le dijeron a usted? Hasta ahora te conozco blanco. Ah, sí. Sí. Es que andaba pálido. Muy bien, mis hermanos. Qué gozo, ¿verdad? Ver al Señor trabajando. Porque como dice la palabra del Señor en Isaías 59, 1 y 2. Porque mi mano no se ha cortado para salvaros, ni mi oído se ha grabado para escucharos. Él es el mismo ayer y hoy. Amén. Él sana y salva todavía, mis hermanos. Amén. Ok. Se me olvidó, mis amados, ¿cómo es posible que se me haya olvidado?
Pueblo santo del Señor, muchas gracias. Sus oraciones son poderosas. Llegaron y tocaron ahí las fibras del Señor y Él me levantó y me sanó. Gracias a las oraciones de cada uno de ustedes. Sigamos orando con fe y con poder, mis hermanos. Amén. Muy bien, mis hermanos. El domingo pasado empezamos una serie que se llama El crecimiento espiritual. ¿Se recuerdan que empezamos de atrás para adelante? Vimos lo que no es crecimiento espiritual. Vimos que el conocimiento ilimitado de la palabra del poco y la última, que fue la A, que la prosperidad material tampoco me es un parámetro para decir de que yo estoy bien. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando usted estaba bien o mal, todo se le achacaba al Señor. Si usted estaba bien, era porque usted estaba haciendo las cosas bien delante del Señor. Y si usted estaba mal, en todo sentido, era porque usted había ofendido al Señor. No necesariamente, porque el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos. Y la última que habíamos visto es que la posición mía en Cristo Jesús no me garantiza un crecimiento espiritual. Y esa es la única que quiero aclarar un poco, porque el domingo mi hermana Catalina me dijo que no le había quedado un poco clara esa última. Entonces, nosotros los que estamos acá nos debemos a que todos ustedes, la palabra de aquí para allá, todos la tengan la comprensión correcta. Mi hermana Catalina, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento es inmediato. ¿Sí me entiende? Él nos dice que nosotros pasamos inmediatamente del reino de las tinieblas, pasamos al reino de la luz, en inmediato. ¿Estamos bien ahí? Bueno, la posición de Él con nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús es que nos llama a ser santos como Él, ¿cierto? A ser justificados por Él, y que somos sellados y también tenemos la bendición del Espíritu Santo. Todo eso es inmediato, ¿de acuerdo? Pero esa es la posición de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Esa es la posición de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús. Eso es lo que Él nos brinda. Pero el crecimiento espiritual depende de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Si alguno está, ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Colosenses 9:10 dice que nosotros en Él estamos completos. Todo eso es mi posición en Cristo. Todo eso Él me la da. Pero el crecimiento de cada uno de nosotros es individual. Ahora, pregunta, ¿qué hacía Jesús todos los días? ¿Qué hacía Él antes de empezar su ministerio? Ya lo oraba. ¿Y cómo lo hacía? Dice Marcos 1:35 que levantándose muy de mañana, dice que levantándose siendo aún muy oscuro, no dice que oscuro, siendo muy oscuro, y ya lo habíamos hablado, que la parte más oscura del día es antes de amanecer. Entonces estamos hablando que es entre las 2 y las 3 de la mañana que Él se levantaba todos los días. ¿Para qué? Para buscar dirección del Padre. O sea que Él pasaba más o menos unas 2 horas y media orando todos los días. Ahora la pregunta, ¿cómo nosotros podemos crecer espiritualmente? Si somos niños espirituales, nos va a alcanzar el chupón de leche de domingo a domingo. ¿Cómo puedo decir yo que el Señor a mí no me habla si yo no escudriño la palabra?
¿Cómo puedo decir yo que el Señor no me escucha si yo no oro? Entonces, si yo quiero llegar a la posición que Cristo me da a mí, yo tengo que empezar a trabajar yo, leer la palabra, orar. Y quiero decirles algo y no me lo malentiendan, por favor. Usted puede pasar escuchando todo el día predicaciones en la radio y esto, pero eso no es lo que la Biblia a mí me dice. A mí la Biblia no me dice que escudriñe el Facebook o el internet, eso me dice a mí la Biblia. No, a mí la Biblia me dice que escudriñe la palabra. Está bien que usted escuche predicaciones, está bien que usted escuche mensajes, pero ¿cuál es lo que el Señor le quiere decir a usted individualmente? ¿Qué tiempo usted para abrir la palabra y decirle, y que el Señor le diga a usted qué está haciendo bien y qué está haciendo mal? Si usted crece y si usted cada día se esfuerza, porque yo quiero que tengan esto claro también. El permanecer en Cristo no depende de Él, depende de mí. Depende de mí, porque permanecer en Él es una decisión. Él lo pone, pero el permanecer en Él depende de mí. Y entre más usted permanezca en Él, tiene menos probabilidades de usted caer en pecado, porque la presencia del Señor en su vida lo hace a usted estar fortalecido. Amén. Y si nosotros crecemos en justicia, que para allá queremos ir todos, imagínense la bendición de Él. Dice que la oración del justo puede mucho, tiene poder. Eso es lo que quiere decir en el griego. Puede mucho es que tiene poder, pero poder en Él, cuando nosotros estamos en Él, cuando seguimos creciendo. Dice Proverbios 3:33 que la bendición de Jehová está sobre la casa de los justos y la maldición está sobre la casa del impío. Que para el Señor es un deleite escuchar la oración del justo, que los oídos de Jehová están abiertas a la oración del justo. Imagínense las bendiciones que nosotros dejamos escapar cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios. Todo eso Él lo tiene reservado, pero si usted no lo busca, no lo va a encontrar, no va a pasar a poseer eso. Porque yo le digo una cosa, mi hermano, estar en Cristo Jesús no es para cobardes, es para valientes, porque cuesta. Y ya para terminar y que nos quede bien clarito, Jonathan, por favor, para que quede en familia, présteme el micrófono a mi hermana Catalina, para que ella nos lea, que nos termine de aclarar. Mi hermana Catalina, por favor, léase Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 25, y eso pongámosle atención, porque eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Santiago, capítulo 1, del versículo 22 al 25. Ya lo voy a buscar, hermano. No, tranquilo. Tenga paz. Nah. Santiago 1. Del versículo 22 al 25. Claro. Santiago 1, del 22 al 25 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas gracias, mi hermano. En otras palabras, mis hermanos, para sintetizarle, el que oye la palabra del Señor y la practica todos los días,
y no deja caer la palabra del Señor a tierra, o sea, no la desperdicia, dice Santiago que va a ser 3 veces dichoso, porque eso es lo que quiere decir bienaventurado, va a ser 3 veces dichoso. Entonces, para nosotros crecer espiritualmente, yo tengo que lo que oigo practicarlo para crecer espiritualmente. No solamente oírlo, sino practicarlo. Y veamos el ejemplo de los ejemplos. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a ¿qué? Por eso es que cuando Jesús leía la palabra, era una palabra con autoridad y poder, porque lo que él enseñaba lo vivía. Ese es el gran desafío para nosotros, todos los que estamos hoy aquí sentados. Nosotros lo que enseñamos, lo que decimos, nosotros lo vivimos. Cuando lleguemos a esa estatura, cuando le hablemos a alguien de la palabra, vamos a tener autoridad y poder, porque Jesús hacía y enseñaba. A diferencia de los fariseos, que Jesús les dijo al pueblo que lo estaba escuchando, hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, que las palabras de ellos eran vacías porque no las respaldaban con su vida. ¿Les quedó claro? Ok. Bueno, vamos a la segunda parte hoy. Y ya leímos la lectura bíblica que está en primera de Juan, en el capítulo 2, del versículo 2 al 14. Y si quieren apuntarlo ahí, diferentes grados de crecimiento espiritual. Diferentes grados de crecimiento espiritual. La primera parte dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El mismo Jesús, mis hermanos, hablando, vayamos ahí rápidamente a Marcos 4:26 al 29. Hablándole Jesús, dice, parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre se echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero vea el crecimiento. Aquí el Señor está poniendo el crecimiento de la semilla con lo que Juan habla en primera de Juan. El Señor lo habla del crecimiento de la semilla. Lo hace en 3 partes. Dice, primero hierba, la semilla, hierba. Luego espiga, es el segundo estado. Después grano lleno en la espiga, ese es el fruto. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siembra ha llegado, la siega ha llegado. Mis hermanos, aquí el Señor habla del crecimiento de la semilla. Dice que primero es hierba, luego espiga, espiga y después grano y después que es el fruto. Juan habla de 3 estados.
hijitos, jóvenes y padres. Aquí, de todos los que estamos sentados, cada uno de nosotros vamos a ver en dónde estamos. Porque yo quiero que me lo entiendan bien. El hijitos no es como esa niña. No, él está hablando aquí en términos espirituales. Porque si usted acepta al Señor a los 80 años, usted es un hijito. Si usted lo aceptó a los 40, 50 años, usted es un hijito. Es el estado cuando usted acepta al Señor, entonces usted es un hijito, independientemente de la edad que usted tenga. Quiero que vayamos a tener claros eso. Entonces, todos somos hijitos. El problema es que pasó 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y usted sigue siendo hijito. Ese es el problema. Ahora veamos lo que dice Juan sobre los hijitos. Yo le voy a ir dando las citas para que las apunten. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 3:7-8 dice: hijitos, nadie os engañe, porque un hijito, una persona que no ha madurado, es susceptible a ser engañada por todo viento de doctrina. Ya ven algo ahí en internet y todo, y ya todo lo creen, porque no han madurado. Por eso dice: hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el último hijito, Primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, si han pasado 3, 4, 5, 10 años y usted sigue siendo hijito, ahí hay un problema, porque usted no ha crecido. No culpe a Dios por no crecer, porque el crecimiento de cada uno de nosotros es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y vayamos a ver cómo nos va explicando la palabra del Señor esto. Dice, vayamos a Hebreos capítulo 5, del versículo 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. Dice así el autor de los Hebreos: acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. Esa palabra, tardos para oír, en el griego significa que sos un perezoso, sos un indolente. Sé que aquí muchos trabajan, y yo incluso, todos, la gran mayoría, estamos en la fuerza laboral, pero muchos tienen la oportunidad de venir un martes acá a estudio bíblico y no vienen porque qué pereza. Y ojalá si está cayendo un pelito de gato, dice, no hombre, qué pereza. No va. Los miércoles, para las personas ya adultas mayores que hay
ayuno y oración. Los miércoles mi hermano Eric tiene un enlace también de 6, no sé a qué hora. En la femenil, una vez al mes hay. La varonil también. Hay células de estudio. Pero usted se ha hecho tardo para oír. A usted no le gusta leer Biblia. Y yo digo, si le da pereza venir a la iglesia y estudiar aquí la palabra, mucho menos lo va a hacer en su casa. ¿O no? Mucho menos lo va a hacer en su casa. Menos. Entonces dice, se han hecho tardos para oír. No le gusta la palabra. No le gusta. Y vea la consecuencia de esto, que esta consecuencia, mi hermano, no la tome a la ligera. Esta consecuencia es grave. Dice en el libro de los Proverbios, el libro de los Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no escuchar la palabra del Señor, hasta su oración es abominable. Dice el Señor, yo no voy a escuchar esa oración, porque vos has tenido mi palabra en poco, vos has menospreciado mi palabra. ¿Y qué dice en Primera de Samuel 2:30? Dice, al que me honra, al que me pone de primero en su casa, al que cuando se levanta lo primero que hace es pensar en mí. Aunque para la persona que no hay nada más importante que para él que mi presencia en su vida. Aquel que me honra, dice el Señor, yo lo voy a honrar. Lo voy a honrar en su trabajo. Que el trabajo no sea un castigo, que sea una bendición. Porque hay personas, mis hermanos, que van para el trabajo y que parece que van para, quién sabe, como para el matadero. Qué cosa más terrible. No hay bendición en el trabajo. ¿Ah? Dice el Señor, cuando usted me honra a mí, yo lo voy a honrar a usted. Lo voy a honrar en su trabajo, te voy a honrar en el barrio, te voy a honrar a donde quiera que vayas, dice el Señor, yo te voy a honrar. Porque así como vos me has puesto a mí de primero en tu vida, así yo te voy a poner de primero. Pero dice también la segunda parte, pero para el que me menosprecia, para la palabra para él no significa nada, dice el Señor, yo también lo voy a tener en poco. Ahí los que rayan Biblia, bueno, yo sí la rayo porque la Biblia mía de estudio. Ustedes vieron los anuncios, los enunciados que le di, decían hijitos, hijitos, hijitos. Pónganla ahí arriba, en el griego. Esa palabra en el griego significa tecnia, con K, tecnia, hijitos, hijitos. ¿Y qué significa entonces hijitos en el griego? Significa un bebé espiritual, es un nacido de nuevo que no ha madurado. Ese es un hijito. Un nacido de nuevo que no ha madurado. Que cuanta cosa que ve, lo creyó. Todo lo cree. Porque no ha madurado. ¿Y por qué no ha madurado? Porque no ha puesto la palabra del Señor como parámetro en su vida. Los años en la iglesia, mis hermanos, no nos dan madurez espiritual. Lo que nos da madurez espiritual a nosotros es la palabra. Amén. Y dice aquí, vayamos a la segunda parte, dice, y todo aquel que participa de la leche, estoy en Hebreos 5, 12, 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La palabra niño en el griego significa nepios, así como suena, nepios, niños, son bebés. Cuánta cosa le dicen y esto lo creen. ¿Por qué?
porque su parámetro no es la palabra del Señor. Y sigue diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y el mal. Un niño, un hijito, no tiene discernimiento entre una cosa y la otra. Y me voy a meter a un pasaje, mis hermanos, que va a levantar, pero yo soy obediente a lo que el Señor pone en mi corazón. He visto en maratónicas, pastores, predicadores, que han utilizado este versículo y mal usado. Vayan, abran sus Biblias, por favor. Ahí estamos en Primera de Juan. Nada más córranse dos capítulos más y vayamos a Tercera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, y lleguemos al 2. Yo lo leo para ustedes, para que profundicemos, para que vea que cuando uno es un inexperto y no discierne las cosas, uno se la come enterita y todo lo cree. Todavía la semana pasada vi a un predicador haciendo esto. Y yo les digo a ustedes, mis hermanos, que así como dice la palabra del Señor, y así haciendo pose, que así como dice la palabra del Señor, que ustedes, yo les decreto que ustedes a partir de hoy van a ser prosperados, van a ser bendecidos y no van a tener, y toda la gente ahí, aleluya, gloria a Dios, mi hermano, yo lo recibo. No. Vayamos a ver, dice así, el anciano Agayo. Estamos en Tercera de Juan, ¿verdad? Bueno, el anciano Agayo, el amado a quien amo de verdad. Ese anciano es Juan, hablándole a un personaje específico, a Gayo. Ese nombre Gayo en el griego significa feliz o el hombre que se regocija. Y sigue hablando y sigue diciendo Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Viene el versículo 3 y le dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, dice, el oír que mis hijos anden en la verdad. Porque Gayo era un hijo espiritual de Juan. Ahora viene, vea las características, y aparte que esto era específicamente solo para Gayo. Gayo era un hombre que daba testimonio. El Señor lo había bendecido mucho, tanto espiritual como económicamente, pero él utilizaba su casa porque él era un hospedador. ¿Hospedador de quién? En ese tiempo había persecución de la iglesia y la gente salía con lo que llevaba puesto y llegaban donde él los alimentaba, los vestía, los acompañaba para que tuvieran una ruta segura y hasta les daba dinero. Todo eso lo hacía él. O sea que era un hombre que había crecido espiritualmente. Ahora que estábamos hablando con lo de mi hermana Catalina. ¿Por qué? Porque no era un hombre que solamente era un oidor de la palabra, sino que la practicaba, porque el amor de Dios estaba en él. Y él practicaba ese amor con la gente que lo necesitaba. ¿Ve qué diferencia, mis hermanos? Que no es como lo pintan, es diferente. Es diferente. Y él le decía, por eso es que ¿y de quién le llegaba testimonio a Juan? De la gente que no conocía, porque dice, de los desconocidos, me han llegado testimonio de que vos andás caminando en la verdad. O sea, andás caminando sobre las enseñanzas de Jesús. Me ha llegado testimonio, dice, de que vos andás en la verdad. Y dice, yo me siento orgulloso porque él era hijo espiritual. Pero viene otra cosa y que es inevitable, mis hermanos. Está en la palabra, no lo digo yo.
que siempre en las iglesias se van a infiltrar gente con apariencia de santidad, pero que por dentro son lobos rapaces. No lo digo yo. Y veamos ahí mismo, vayamos ahí, en el versículo 9, que había otro personaje ahí muy importante, que se llamaba Diótrefes. Diótrefes era un hombre que lo describe que lo describe Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, donde él le dice: despójense ustedes. Vea lo que tiene oculto una persona cuando está en una iglesia y que tiene apariencia de santidad, pero es un lobo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, le dice: despójense ¿de qué? De todo chisme, de toda contienda. Dejen de poner a pelear un hermano con otro. Deje de estar pendiente de lo que está haciendo el otro hermano. ¿A qué viene usted aquí al culto? ¿A qué viene usted? A estar viendo a ver qué hace el hermano. Viene a buscar del Señor. Ahí está en Primera de Pedro 2:1. Dice: y toda maledicencia. Y Diótrefes era un líder de la iglesia. Era un líder, no era cualquiera, era un líder. Pero ¿sabe lo que hacía él? Él quería el puesto de Juan. ¿Y a cómo quería conseguir el puesto de Juan? A base de chismes y poniéndolo en mal, para que hubiera persecución, para que él no llegara. Y cuando él se daba cuenta de que los hermanos le estaban haciendo lo mismo de Gallo, siendo hospitalarios y ayudando a la otra gente, él llegaba y los acusaba. ¿Y sabe qué ganaba con eso? Por decirle algo, voy a poner a mi hermano Giovanni, que lo tengo cerca. Digamos que yo acuso a mi hermano Giovanni y a él lo persiguen. Si a él no lo agarran, todas las posesiones de mi hermano Giovanni pasaban a ser mías. Ese era mi pago por ser un delator. Imagínense. Y a la gente no solamente los acusaba, quería el puesto de Juan, y a los que no podía, los expulsaba de la iglesia. Y si nosotros seguimos siendo niños espirituales, nosotros no vamos a poder discernir cuando un hermano realmente es hijo de Dios y cuando no lo es. Y está metido entre la misma congregación. Pero como nosotros somos niños espirituales, no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y no es nada que nos basta rodar a nosotros. Amén. La segunda dice que eran jóvenes. Dice jóvenes porque, y véalo, póngale atención a esta segunda parte. Cuando habla jóvenes, antes del versículo 13, de ahí para arriba, se repite algo que es muy importante. Dice que los jóvenes son los que han vencido al maligno. Ahí en la primera parte. Y en la segunda parte dice: hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Lo vuelve a repetir. Una persona, un hijito o un bebé espiritual, no tiene la fortaleza espiritual para vencer al maligno. No la tiene. Puede tener 30, 40, 50 años y siempre va a vivir en derrota porque no ha aprendido a vencer al maligno. Vea que a él no se le dice. Lo único que se le dice es un niño recién convertido, ¿qué es lo que conoce? Juan 3:16, que todos somos hijos de Dios, que esto, conoce lo básico. Pero no sabe lo que es estar posicionado en Cristo Jesús.
No sabe lo que es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque no ha crecido en la palabra. Ahí lo dice claramente. Porque no han crecido en la palabra. No han crecido. No han crecido. Vayamos a él. Dice, perdón, aquí está, que a veces hasta a mí se me enredan. Aquí está. Si yo pudiera preguntarle a ustedes, pero no se lo voy a preguntar para agilizar la lección. Permanecer en la palabra de Dios no solo es conocerla, sino obedecerla y dejarnos dirigir por ella. Ser vencedores en la lucha contra nuestro enemigo y victoriosos cuando estamos en las manos del Señor. Hacer la voluntad de Dios solo se logra obedeciendo sus mandamientos y poniendo atención a su dirección. ¿Cómo entonces yo puedo crecer en la palabra? Pablo le habla a los efesios diciendo, así que hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo yo me puedo fortalecer en el Señor? Me lo muestra Jesús en oración. ¿Cómo yo puedo fortalecerme en el Señor si yo no tengo intimidad con Él? ¿Qué tiempo saco yo para estar con el Señor? ¿Qué áreas de mi vida yo necesito que el Señor sabe que yo tengo que cambiar? Pero me hago el disimulado. ¿Y cómo yo puedo pretender ser fuerte en el Señor si yo no busco presencia de Él? Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, aquellos que lo buscan. En el día de mi angustia, dice el salmista, yo te busqué, Señor, te clamé y tú me levantaste, tú me oíste. El próximo domingo terminamos la clase, pero quiero terminar con esta. Estaba un pastor allá en Brasil predicando, iba a hacer la enseñanza bíblica, y él dijo esto. Todos se quedaron asustados cuando él dijo esto, y así tal vez se sorprendan ustedes. El pastor Doménicus Augustus López, así se llama ese pastor, él dijo esto: la oración es solo para las personas débiles y necesitadas, pero un hombre fuerte no necesita perder tiempo orando, sino haciendo. Toda la gente se quedó así, y dice él: bienaventurados aquellos que necesitamos día con día del Señor. Porque yo soy uno, mis hermanos, que si no es por la misericordia del Señor, yo no estaría aquí. Yo todos los días, yo le digo: Señor, yo necesito de ti, porque yo soy un inútil. En la vida, mis hermanos, tengamos sabiduría de que a veces nosotros creemos que el Señor está en la bendición. El Señor está en el proceso. En el proceso pasan dos cosas: o somos esponja o somos una piedra. Cuando usted es una esponja, usted absorbe todo lo que el Señor le quiere dar. Porque
un corazón como una esponja es un corazón quebrantado. Y el Señor me dice a mí que cercano está el Señor, dice, a los quebrantados de corazón, y Él venda sus heridas. Pero cuando usted es una piedra, usted solamente se moja por fuera, pero la dureza de su corazón está por dentro. Y eso a usted lo va a hacer un miserable toda su vida, porque cuando usted no le abre su corazón al Señor, usted nunca va a encontrar las bendiciones de Él en su vida. Mi hermano, no se quede en la orilla, no se quede en la banca, porque para ustedes y yo conocer más del Señor y conocer los beneficios que el Señor quiere en nuestra vida, seamos obedientes como Pedro, que el Señor le dijo que bogara mar adentro, y él bogó mar adentro, y ahí él pudo ver las bendiciones que el Señor tenía para él. La gente de la orilla era una gente de multitud, pero ellos solamente escucharon la palabra y se fueron y no recibieron nada. Pero Pedro bogó mar adentro y él pudo ver obrando al Señor en su plenitud. ¿Qué queremos ser? ¿Jóvenes, niños o jóvenes? Y nos falta todavía el próximo domingo de los padres. Mi hermano Pedro levantó la mano. Gracias, Dios les bendiga. Me gusta la idea de meditar esta palabra porque es muy valiosa esta palabra que está compartiendo, hermano. Y en esa primera de Pedro, en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 16, nos da un parámetro el hermano que escribió, el apóstol, nos da un parámetro para meditar nosotros en nuestra propia vida, cómo aplicar esta palabra o qué nivel tenemos, como dijo usted al principio. Y dice que el 16, porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Este es un buen parámetro para analizar nuestra vida y pensar cuánto estoy yo afectado en mi vida espiritual por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. En cuanto agarramos esta palabra y hacemos un autoexamen, podemos encontrar en qué nivel estamos y corregir, si es el caso, delante del Señor. Gracias. Y ya para terminar, mis hermanos, gracias mi hermano Pedro. Quiero regalarles esta perlita. Voy a decirla bien despacio para el que la quiera aplicar. Yo la tengo desde el 31 de diciembre del año pasado y cada mes que va pasando la saco y la comparo y digo yo, por aquí voy y todo. Voy a decirla bien despacio por si la quiere apuntar. ¿Alguna vez te has preguntado que si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a ocupar el lugar que deseas estar mañana? ¿Alguna vez te has preguntado que si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a ocupar el lugar que deseas estar mañana? Nosotros, mis hermanos, los hijos del Señor, nosotros perseveramos. Nosotros perseveramos en la vida, no para alcanzar la salvación. Nosotros perseveramos porque somos salvos. ¿Lo entendió? Porque solamente el que persevera es el que tiene a Cristo en el corazón. Entonces nosotros no necesitamos perseverar para salvación. Nosotros perseveramos porque somos salvos. Bien, mis hermanos, próximo domingo terminamos la última parte del crecimiento espiritual. Muchas gracias y que el Señor me los bendiga muy ricamente.
Gracias al hermano Miguel por la enseñanza del día. Y no sé si tenemos